Queridos amigos de mi Story Channel, sean todos bienvenidos a este nuevo video y a este nuevo argumento. A veces damos por sentada las cosas que nos rodean, damos por sentado el mundo que nos acoge, nuestra propia casa, porque cada día que nos despertamos vemos las mismas cosas. Pero por eso es bueno hacer un alto en el camino y empezar a meditar respecto a lo que para nosotros es natural. Pero comenzando por ese término, ¿qué es natural? ¿Qué es lo natural? Por ejemplo, en el latín clásico, la palabra natura deriva de nasci, que es nacer. Su sentido original era el modo de nacer, el carácter, la esencia de algo. Los romanos tradujeron con natura lo que los griegos llamaban physis, que significa también lo que crece, lo que brota por sí mismo. Tanto physis como natura remiten a la idea de nacimiento, origen y desarrollo espontáneo. Así que no es un simple nombre. El modo con el cual denominamos las cosas, los conceptos, las ideas o lo que nos rodea, los fenómenos, es muy importante y eso siempre lo he afirmado en este canal porque definitivamente cuando le ponemos un nombre a algo lo fijamos. Es como si fuera algo que estuviera en constante movimiento hasta que es definido con un nombre que le da un cuerpo, una forma, un significado. Por eso pienso que es tan importante y es muy importante siempre estar refrescando, estar revisando cómo hemos denominado esas cosas para ver si ese significado sigue siendo el más adecuado para denominarla o para identificarla. Es un ejercicio que pienso que debería ser constante. Entonces, este nombre o denominación refleja cómo los antiguos percibían el mundo físico como algo vivo, dinámico, que brota por sí mismo en contraste con lo que es fabricado o lo que nosotros llamamos artificial, de artificio. Así que los griegos llamaron physis a lo que nace y lo que crece autónomamente, mientras que los romanos tradujeron ese concepto como natura. El nombre se debe a la idea de que el mundo no necesita un hacedor constante para existir. La esencia del mundo sería nacer, brotar y transformarse por sí mismo. Es un ente vivo, autónomo, así que es natural. De modo que naturaleza suele entenderse como lo que existe sin intervención humana en este caso, o de terceros, de alguien, de alguno. Tecnología, en cambio, es lo que es fabricado por una inteligencia y con un propósito. Pero esa distinción depende de asumir que la humanidad es el único agente tecnológico, como muchos lo piensan. Asumimos que somos nosotros los únicos entes que podemos crear tecnología, producir. Si existiera entonces otra inteligencia, podemos llamarla extraterrestre, es decir, que no es de aquí, de la Tierra, que podría ser anterior a nosotros mismos, a nuestro planeta, y podría ser superior en términos tecnológicos y de conocimiento. Lo que llamamos naturaleza podría ser el resultado de la ingeniería de esta inteligencia. Entonces miren que ahí ya habría que repensar este término natural y naturaleza, como nosotros lo concebimos. Ahora demos una mirada al pensamiento filosófico antiguo y moderno. Para Platón, el mundo visible es copia de un modelo inteligible, casi como un diseño. Para Aristóteles, la naturaleza tiene en sí misma su causa y finalidad. Y para Descartes, la naturaleza es una máquina, como un reloj, lo que abre la puerta a verla como un artefacto, una maquinaria. Leibniz y Newton comparaban el cosmos con un mecanismo perfecto,
como un reloj construido. Y en tiempos más recientes tenemos la idea de la simulación, de la cual se está hablando muchísimo en estos tiempos. Por ejemplo, Nick Bostrom, filósofo y transhumanista sueco, quien dice que el universo podría ser una simulación computacional, es decir, una tecnología artificial a escala cósmica. Por ejemplo, en el caso de la biología, el ADN parece un código de programación. Su estructura binaria con las bases ATCG recuerda a un lenguaje informático. En física, leyes como las constantes universales o la de ajuste fino del cosmos sugieren una arquitectura muy precisa, casi como parámetros puestos en un software. Tengamos en cuenta que las constantes siguen describiendo con precisión cómo funciona el universo observable, o sea que todavía están vigentes. A pesar de que muchas de estos conceptos ya se discuten continuamente, pero esto se mantiene. Ningún experimento serio ha demostrado que, por ejemplo, la velocidad de la luz cambie en condiciones normales. Entonces sí hay constantes, al menos hasta ahora. Son la base del modelo estándar de la física de partículas y de la cosmología moderna. O sea que tenemos una base para poder de ahí en adelante construir las teorías, pero esto se debe mantener. Lo que sí está en debate es por qué esos números son lo que son y si realmente son universales. Se ha observado una naturaleza computacional del universo. Físicos como Seth Lloyd, Conrad Suss o James Gates han explorado la idea de que las leyes físicas se comportan como un código. Gates incluso encontró estructuras similares a códigos de corrección de errores en las secuencias de la supersimetría. Esta idea sí tiene cabida como hipótesis, aunque según el contexto académico recibe distintos nombres y grados de aceptación. O sea que pues no todo el mundo lo piensa así, pero es interesante y ha interesado a muchos académicos y científicos. No es solo filosofía. También está la hipótesis del diseño, que es muy interesante y es a la que yo más me inclino porque es la idea de que el universo muestra indicios de haber sido configurado por una inteligencia. O u otras personas también piensan que es la inteligencia, es el mismo universo, pero siempre hay detrás esta inteligencia por la manera en que se comporta y que se configura este universo, lo que nosotros llamamos universo. No implica necesariamente un Dios teológico, religioso, sino una especie de arquitecto, o si lo queremos llamar programador, diseñador, ingeniero, constructor. Y esto se está estudiando mucho desde el terreno del ajuste fino, o lo que llaman fine tuning problem. El hecho de que las constantes del universo estén en un rango minúsculo que permite la vida hace que algunos científicos lo vean como evidencia de diseño. No todos, pero algunos sí. O de un mecanismo selectivo, algo, un factor que está seleccionando todos los elementos, las cantidades, las proporciones, todo con gran exactitud para que sea posible la vida. Así que vamos a ver cuáles son los distintos escenarios que se discuten en la ciencia. Está entonces el diseño intencional, que dice que el universo fue fabricado por una inteligencia, llamémosla extraterrestre, cósmica, tecnológica, como queramos. Por ejemplo, la hipótesis de la simulación de Nick Bostrom del 2003, de quien les hablaba, tomada en serio en filosofía y hasta mencionada por físicos como Neil deGrasse Tyson o Elon Musk. No le gusta mucho esto a la mayoría de científicos, esta teoría. Da fastidio esta teoría, pero afortunadamente hay científicos certificados oficiales
que piensan que esto sea una posibilidad. Afortunadamente, no se ha quedado solo en el campo llamado despectivamente de la pseudociencia. También tenemos el ajuste por selección, que sería un modelo antrópico o de multiverso. Hay infinitos universos, dice esta teoría, con parámetros distintos y nosotros solo existimos en el que permite la vida. También dice que no se requiere un diseñador, sino el azar multiplicado por número infinito, hasta que sucede lo que debe suceder para crear la vida, etcétera, etcétera. Esta teoría entonces le atribuye al azar ese diseño, no es algo pensado por una inteligencia. Luego están las leyes emergentes, que sería la autoorganización. Esta teoría dice que las leyes y las constantes podrían ser resultado de procesos evolutivos cósmicos. Por ejemplo, Lee Smolin propone la cosmología darwiniana, pero tengamos en cuenta, después de todas estas teorías, que la ciencia empírica no puede probar ni refutar de manera directa y absoluta que haya un diseñador porque está dentro del mismo sistema que está estudiando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros probar esto si estamos aquí dentro de este sistema? Es muy difícil y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que se hace es más bien pues comparar modelos. Por ejemplo, si el universo se explica mejor como resultado del azar y leyes emergentes o de un diseño con una inteligencia, obviamente, que lo produce. Entonces podemos concluir que pensar que lo que llamamos natura podría haber sido fabricado, configurado o diseñado no es una fantasía ni un delirio. En realidad puede tener lugar en este debate y está presente como hipótesis de simulación por parte de Bostrom, como lo vimos, también como una discusión sobre el ajuste fino, ya vimos que está dentro de la física teórica, y como modelos cosmológicos evolutivos por parte de Smolin. Entonces, lo que cambia en realidad es el lenguaje. En ciencia no se habla de Dios, sino de programador, arquitecto, simulador, seleccionador cósmico. Y esto me gusta. Seleccionador cósmico tiene mucha coherencia con el Génesis. Recordemos que hay uno de los pasajes más discutidos respecto a los análisis exegéticos es el Génesis. Es crítico y es vital poderlo entender y poderlo estudiar. Y ahora más que nunca entiendo por qué hay personas que dicen que ahí hay ciencia, porque pues si uno no lo estudia muy bien, eso no lo percibe. Pero dense cuenta que en el Bereshit, por ejemplo, cuando se habla de la famosa palabra que se usa como crear, que traducen, perdón, como crear erróneamente, que es bara, una exégeta hizo un análisis realmente interesante y profundo respecto al significado de bara. Y en todo ese análisis que realizó como una tesis, porque es un documento de muchas páginas, ella explica que en realidad ahí lo que se está hablando es de una selección, de un seleccionar, de un dividir, de cierta manera. Cuando uno divide las especies y divide en la biología, está realizando una selección también. Así que me llama mucho la atención aquí de hablar de un agente seleccionador cósmico, porque eso es lo que se describe en el Génesis, lo que hacen los Elohim, porque está en plural, pero le cambian el verbo, le cambian todo para que quede él. Así que miren que cuadra mucho y está muy conectado con la misma ciencia, pero los científicos esto no lo saben. Algunos, la mayoría. La hipótesis de simulación de Nick Bostrom, quiero explicarla un poco porque hemos hablado ya de él. Es una propuesta filosófica publicada por el mismo Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford,
En su artículo ¿Are you living in a computer simulation? Que pregunta. La idea central de la hipótesis de Bostrom es que si las civilizaciones avanzadas sobreviven el tiempo suficiente, podrían tener la capacidad de simular universos enteros con computadoras superpoderosas, poner en esas simulaciones entidades conscientes como nosotros, por ejemplo. Entonces, él plantea el trilema lógico, que es el siguiente. O bien las civilizaciones tecnológicas nunca llegan a tener esa capacidad y se extinguen antes, o bien ninguna civilización con esa capacidad tiene interés de hacerlo, o la última opción sería que ya estamos viviendo dentro de esa simulación. Lo más probable, según su razonamiento estadístico, es esto, que nosotros vivimos dentro de una simulación. Eso explicaría, por ejemplo, entre muchas otras cosas, el hecho de que no logramos entender nuestro propio universo. Nos cuesta mucho trabajo eh, acceder, acceder a la información, acceder a el exterior, a salir, a ver qué hay, a estudiar. Es muy difícil. Es como si todo fuera hecho de manera que nos tienen que mantener aquí. Efectivamente, nuestra biología no nos permite deambular por todas partes. ¿Por qué? Y yo pienso mucho en ese ecosistema marino. Por ejemplo, para compararlo con nosotros, el ecosistema marino está ahí, en el mar. Ellos no pueden salir de ahí, siempre están ahí. Si salen, si lograran realizar una tecnología que les permitiera salir, podrían hacerlo, tal vez hasta cierto punto y con limitaciones. Y mientras más pase el tiempo, quizás lleguen más lejos. Entonces, esto tiene lógica. Y el argumento de probabilidades, si en el futuro existen millones de simulaciones con miles de millones de seres conscientes, entonces la probabilidad de que nosotros seamos los reales y no parte de una simulación es ínfima. Entonces, la importancia de esto es que no dice que sí o sí estamos en una simulación. Él no está asegurando y por eso me gusta, por eso la traje aquí al canal, porque él está proponiendo esto y eso es lo importante. Tenemos que proponer, tenemos que hacer propuestas para lograr entender y lograr tratar de salir de esta esfera, lo digo en un sentido metafórico, porque estamos como encerrados aquí y somos parte del sistema, como bien lo decía. Cuando intentamos analizar nuestro propio sistema, somos muy limitados. Él dice que es racional considerar la posibilidad. Muy bien. Ese es el pensamiento científico. Así debe ser proponer, em, realizar sus tesis, sus teorías y decir, ponerla sobre la mesa, estudienla y busquemos las pruebas de esto, tratemos de llevarlo a una experimentación, pero él está encontrando cada vez más como las evidencias de que su tesis es muy, muy viable y podría ser. Ha sido discutida esta teoría en filosofía, ciencia y hasta en tecnología por parte de Elon Musk, Neil deGrasse Tyson y físicos teóricos la han mencionado como plausible. Yo sé que Elon Musk como personaje, como persona, entre muchos otros nombres de los hombres que son jóvenes, porque es para llegar a donde, al nivel donde se encuentran, de poder tomar decisiones, de tener un poder económico grande y ser tan proactivos dentro de nuestro sistema. Da fastidio porque a mucha gente no les gusta, pero tenemos que hablar de ellos porque precisamente son personas que están manejando mucho y están incidiendo sobre el curso de nuestro propio sistema y nuestro futuro.
Así que pues tenemos que ver qué piensan y qué dicen estas personas. En resumen, amigos, la hipótesis de simulación de Bostrom es la idea de que lo que nosotros llamamos naturaleza podría no ser tan naturaleza, o sea, podría no ser natural. Y esta pequeña intuición yo la tuve hace poco en un video mientras estaba haciéndolo, porque no es que yo lo había pensado, pero cuando dije natura o natural, me vino en mente esa palabra hay que la examinar y por eso estoy haciendo este video, porque durante ese video tuve esa intuición y ahora descubro que Bostrom ya había dicho esto. Dice que lo que llamamos natural puede tratarse de una realidad fabricada digitalmente por una civilización superior. Entonces, esto lo ha ido explorando la ciencia, la llamada ciencia ficción. Ese es otro nombre, porque ficción, pues, significa que es ciencia ficticia, que no existe. Puede ser que no exista, pero puede ser que sí. Entonces, al llamar la ciencia ficción, ya la encasillamos en algo que no existe y quizás no, que es mentira. Pero resulta que muchas películas clasificadas como ciencia ficción, en realidad yo las llamaría futuristas, porque sí están indicando probabilidades futuras. Y en este caso, ya hay películas que han explorado esta posibilidad y películas de vieja data. Esto no es una idea contemporánea. Son ideas que ya vienen de atrás, pero que con la información que tenemos actualmente se ha ido formando ya como una teoría más fuerte. En el caso de una civilización extraterrestre muy avanzada, nosotros no sabríamos ni siquiera cómo encontrar su tecnología, amigos. Y esto quiero que empecemos ya a tenerlo claro, porque se cae en la ingenuidad. Seguramente yo también he sido ingenua en algunos momentos donde he dado mis opiniones, claro que sí, porque es fácil caer, porque como les digo, estamos dentro de un sistema, no salimos nunca de aquí, somos como unos pequeños provincianos, porque en realidad no nos percibimos como universales, porque no lo somos, porque no podemos recorrer nuestro universo. Así que caemos en esa ingenuidad de pensar que para encontrar una civilización extraterrestre avanzada tenemos que encontrar aparatos. Tenemos que encontrar dónde están las naves, siempre me preguntan. ¿Y dónde están esas naves? No hemos visto un tornillo por ahí. No se les cae una puerta, un tornillo, una luz. ¿Por qué? ¿Dónde está la gasolina? O sea, yo aquí estoy tomando del pelo, pero es un poco así, porque no tenemos ni idea de qué tipo de tecnologías usarían esas civilizaciones mucho más antiguas que nosotros, que lograron superar los tiempos, como lo que proponía Bostrom. Ellos sí lo superaron, entonces, quizás está en todas partes. Está frente a nuestras narices y nosotros no logramos identificarlos. Esto obviamente lo sabe un astrofísico como Avi Loeb. Por eso él sabe que ahí están, pero hay que ver si logramos captarlos. Pero siendo un astrofísico y una persona con un conocimiento mucho mayor de la mayoría de nosotros, él sabe que están ahí, pero tiene que identificar esa huella y lo está buscando. Él no se espera encontrar una nave espacial ni siquiera, necesariamente, porque de hecho esas que a veces se avistan pueden ser muy antiguas. Puede ser que lo que nosotros vemos como una gran tecnología ya sean viejas. Y esas que están por ahí en el espacio, que quién sabe cuántos miles de años, hace cuántos miles de años están circulando intergalácticamente, que ya están abandonadas, quizás esa civilización ya se extinguió y esas pudieron ser sus tecnologías de hace miles de años. Es que los tiempos en nuestro universo son así. Entonces, no es que no exista
sino que puede estar delante de nosotros, pero nosotros no sabemos cómo reconocerlos. Buscamos radios, láseres, naves metálicas, porque eso es lo que nosotros conocemos. De hecho, últimamente he visto unos plasmas muy raros allá arriba. ¿Quién sabe? Porque pues hay fenómenos naturales que producen también esas bolas de plasma por la electricidad y todo, pero podemos estar también a veces ante tecnología avanzada. Y eso es otra cosa, porque cuando nosotros decimos tecnología nos imaginamos nuestros aparatos, las tostadoras, el microondas, nuestras naves que van a la atmosfera o estratosfera o que salen un poco más. Pensamos en nuestros computadores, en nuestros celulares. Pero una civilización con millones, millones de años de ventaja podría estar usando formas de tecnología que ni siquiera entran en nuestras categorías, por ejemplo, biológica, cuántica, dimensional y gravitacional, que yo ya les he ido mencionando aquí en el canal, como para ya empezar a entrar a hacer este razonamiento, porque nosotros estudiamos el pasado y eso es para mí la mejor manera también de entender muchísimo respecto a nosotros y a nuestra historia. Pero ya después empezaremos a mirar esto porque me parece que el tema de la tecnología es muy importante y aquí estamos haciendo una primera aproximación porque hay que empezar por las palabras. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la palabra tecnología? ¿Qué significan? ¿Y cómo podría ser la tecnología de una civilización de millones de años más tiempo que nosotros? Por ejemplo, una red de comunicación basada en neutrinos, las ondas gravitacionales, por eso ya las están observando tanto, porque ya los científicos lo saben. Están observando los neutrinos, las ondas gravitacionales y también podría usar la manipulación del espacio-tiempo. Esto ya lo sabemos nosotros. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros también. Sería entonces invisible para nuestra instrumentación actual, aunque, por ejemplo, ya estamos muy pendientes del cambio del infrarrojo, de la luz que emite una estrella, cómo emite esa luz. Titila, se disminuye o aumenta. Estos son señales de posible tecnología extraterrestre. A nosotros no nos lo dicen y simplemente dicen, no, no se preocupen, es una estrella. Ah, bueno, no tenemos ni idea. ¿Por qué la estudian, según ustedes? Están buscando esto. Sin embargo, ya nosotros, como les decía, lo estamos entendiendo, o sea, ellos, los astrónomos, lo están entendiendo, están invirtiendo una cantidad de dinero en aparatos, en telescopios. Existen en varios países con tecnología de punta estos lectores enormes, bellísimos algunos, por ejemplo, el del Japón. Es una cosa extraordinaria, amigos, es impresionantemente bello el lector de neutrinos en Japón. Son detectores que ponen bajo el océano, bajo el hielo, bajo tierra. Hay de muchos tipos y muchos costos. Es costosísimo. El de China es una esfera muy grande, tiene muchos cristales. Y el de Japón, como les digo, es una cosa extraordinaria. El agua tiene que ser purísima. Tiene 50 toneladas de agua pura, pura, transparente. Es como un sílox, como un edificio, como de, no me acuerdo cuántos pisos, 15, no me acuerdo, pero es una cosa espectacular. Entonces la gente dice, ¿por qué invierten tanto en esos aparatos? No, es que están estudiando el universo. Los neutrinos vienen aquí y ustedes no se dan cuenta cuántas veces los neutrinos los atraviesan. Hay muchas partículas del universo que nos están atravesando y nosotros no nos damos cuenta. Y esas partículas que llegan del universo las están leyendo porque pueden traer información muy importante de vida extraterrestre. Pero entonces, identificar la vida inteligente de hace millones de años, de una civilización súper distinta a nosotros,
Eso es una tarea titánica que quizás ni siquiera los astrónomos más preparados logren, al menos por ahora. Aunque no digan abiertamente, amigos, los científicos están alertas a estas señales de vida inteligente. Y yo estoy segura de que en parte, si no es la idea principal y el objetivo principal, ese es el objetivo de hacer todos estos lectores de neutrinos y todos estos telescopios potentísimos que siguen construyendo y que también envían esas sondas, están buscando eso. Una civilización avanzada podría usar, por ejemplo, estos neutrinos para enviar información a través de galaxias sin que se bloquee la señal. Es muy eficiente. Pero ya no es necesario que ellos nos envíen señales directas. La ciencia ya contempla escenarios donde podríamos detectar vida inteligente de forma indirecta. Más allá de mensajes, por ejemplo, se busca cualquier rastro de tecnología avanzada y también pues de vida. Espectros de atmósferas planetarias, por ejemplo, nos indican si, por ejemplo, encontramos clorofluorocarbonos con las siglas CFCS o compuestos industriales en un exoplaneta, sería difícil explicarlo como algo natural y ahí ya podríamos decir, ahí hay vida y seguramente produce tecnología. Anomalías en curvas de luz también. Si el brillo de una estrella baja de manera irregular, como por ejemplo ya detectamos eso en la estrella Tabi, podría indicar ingeniería astronómica. Algunos astrónomos han propuesto buscar galaxias enteras con emisiones anómalas como si hubieran sido modificadas por una civilización tipo 3 de la escala Kardashev, que sería ese tipo de civilización que controla la energía de toda la galaxia. Variaciones en la dinámica, por ejemplo, de asteroides, ¿no les suena esto familiar? Esos asteroides extraños que están pasando por aquí últimamente, ya tuvimos el Oumuamua, ahora viene el 3I Atlas, o satélites también podrían relevar estructuras invisibles, porque se pueden estar camuflando también, invisibles a nosotros, a nuestros detectores, a nuestras lentes. Por eso estudian tanto la manera de la luz, todo. Incluso naves, por ejemplo, con camuflaje perfecto, perturbarían la gravedad de su entorno. Esto es un efecto detectable en teoría. Yo no sé si ustedes recuerdan la película que a mí me encanta, la película o las películas de Depredador, cuando la primera, que es bellísima porque están los depredadores cuando se mueven, cómo se camuflan, que pareciera que fueran como invisibles, pero se alcanza a ver cómo se mueve las hojas, cómo se mueve como si fuera como algo gelatinoso, como algo como agua. Es muy interesante porque los cineastas estudian muchos conceptos cuando hacen sus películas de ciencia ficción. Y aunque no quieran comunicarse, una civilización va dejando huellas. Y son esas huellas las que están rastreando. Y volviendo a la pista de la utilización de la energía de su estrella por parte de una civilización de tipo 2, esta vez de tipo 2 en la escala de Kardashev, los astrónomos buscan excesos de infrarrojos. Por eso están tan pendientes de los infrarrojos en estrellas raras como esta famosa estrella KIC, la estrella Tabi que les mencioné, que tuvo unas atenuaciones de brillo extrañas. ¿Por qué? Pues el físico Freeman Dyson, recordemos a Dyson, en 1960, él propuso que una civilización de tipo 2 sería capaz de producir un objeto tecnológico tan masivo y avanzado que, si existiera de verdad, podría confundirse con fenómenos naturales que aún no sabemos interpretar nosotros. Se trata de esta famosa esfera Dyson. No sé si la han oído nombrar.
En honor al científico le pusieron Dyson. No es literalmente una esfera sólida como a veces pues la hacen ilustraciones con inteligencia artificial y es bastante impactante pues para ilustrar un poco el concepto. Pero en realidad se crea alrededor de una estrella, sí se crea una especie de estructura, pero esa estructura, sí, como la ilustran, como la están viendo ustedes, sería físicamente inestable, así que no serviría. Sería más bien una megaestructura hipotética, porque nosotros no podemos dimensionar como lo haríamos, por ejemplo, nosotros. Podemos imaginar como unos paneles, como unos satélites o enjambres que rodean una estrella, como haciendo de pantallas, ¿no? De escudo para capturar su energía. Velas solares. Interesante. Sería el paso lógico de una civilización de tipo 2 en la escala de Kardashev. Así que una estrella envuelta por una Dyson no la veríamos igual que una estrella normal. Gran parte de la luz visible quedaría bloqueada. Entonces sería extraña y ya hemos detectado varias extrañas. Pero la energía no desaparece del todo, se emitiría como radiación infrarroja, justamente lo que detectamos nosotros, porque es un desperdicio de calor. Entonces produciría esos destellos infrarrojos de los cuales ya les dije, y ya hemos detectado varias así. Así que están muy pilas los astrónomos últimamente, hay mucha actividad, ellos están, pero ellos saben lo que están buscando y lo que están captando. Aunque siempre desde la imaginación informada, tratemos de pensar, amigos, en este momento, qué tecnologías podrían surgir de una inteligencia muy superior a la nuestra, pero sin caer pues en solo fantasía. Tratemos de pensar cómo podría ser esa tecnología que produjera una civilización de hace millones de años que aún vive. Como ya vimos, seguramente se valdría de una tecnología energética, seguramente, mediante un control estelar. Y no solo esferas Dyson, sino manipulación directa de la fusión de su estrella para usarla como motor o laboratorio. A ese nivel debería llegar. Sabrá aprovechar seguramente los agujeros negros, usando ¿qué cosa? Discos de acreción y radiación Hawking como fuente inagotable de energía. Porque cuando un objeto muy masivo como un agujero negro, o sea, una estrella de neutrones o un planeta gigante, tiene un campo gravitatorio intenso, atrae materia a su alrededor. Por eso vemos gases, polvo, incluso estrellas cercanas. Esa materia no cae directamente, empieza a girar en espiral, formando un disco muy caliente y luminoso alrededor del objeto. Eso es lo que decía el disco de acreción. Miren todas las fuentes de energía que hay. El universo mismo provee las fuentes de energía. En un agujero negro, el disco puede alcanzar temperaturas de millones de grados y emitir muchísima radiación, o sea, rayos X gamma. Para una civilización avanzada, entonces, un disco de acreción sería como un gran reactor natural de energía colosal. Wow, esto tiene mucha lógica. Ahí está la fuente de energía, pero ¿quién la puede usar? Nosotros seguramente no. Una civilización muy, muy avanzada. La radiación que les mencioné, que fue teorizada por Stephen Hawking en 1974, indica que en la mecánica cuántica los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación muy débil debido a fluctuaciones del vacío en el horizonte de sucesos. Recordemos que Stephen Hawking durante toda su vida estudió los agujeros negros. Entonces él decía que después de muchísimo tiempo, esa radiación hace que el agujero negro pierda masa
y se pueda evaporar. En teoría, entonces, una inteligencia muy superior podría aprovechar la radiación de Hawking, la llaman así porque fue él el que la teorizó, como fuente de energía estable y se ha especulado con reactores de agujeros negros miniaturizados. O sea, han hecho esto en laboratorio. Esto sería una fuente de energía sutil pero universal. Es teórico. Lo que para nosotros son fenómenos de la astrofísica, para una civilización de nivel de Kardashev 2 o 3, serían simplemente tecnologías energéticas utilizables y naturales. Vuelvo a poner ese naturales entre comillas, porque si todo esto ha sido hecho, entonces no tan naturales, que podrían controlar ellos y usarla. Si son aún mucho más avanzados, podrían hasta crear microagujeros negros. Eso también se puede, es que se puede replicar si tienen la tecnología y los conocimientos de cómo funciona la física allá afuera. ¿Cómo funciona? Y si lo estudian, lo pueden reproducir para su provecho, lo que estamos tratando de hacer nosotros. Las grandes potencias están tratando y ya han hecho soles artificiales. Así que, ¿para qué? Para tratar de usar la energía. En eso es que estamos. Digamos que ese es el impulso para alcanzar la tecnología ahora, es la búsqueda de la energía. Y miren, ahora que me pongo a pensar, hago un pequeño paréntesis porque recientemente hice un video sobre el cerebro. Efectivamente, la búsqueda de la energía nos lleva a la tecnología y viceversa. La tecnología nos lleva también a esa búsqueda de la energía. Estoy haciendo una reflexión aquí porque el cerebro es algo tecnológico. Se le dio al hombre y el hombre cómo pudo sostener esa tecnología comiendo carne. Entonces, por eso los antropólogos le atribuyen a la evolución humana el empezar a comer carne, porque desde ese momento ya esa máquina tecnológica empieza a ser nutrida con energía, porque nuestro cerebro es muy costoso en términos de energía. Pero les reitero mi posición, yo no soy de la línea evolutiva de Darwin, no estoy dentro de esa línea de la evolución, ni tampoco pienso que todo se haya hecho por sí mismo, a menos que la misma materia y el mismo universo sea esa inteligencia. Eso también habría que pensarlo, pero yo pienso en una inteligencia detrás de todo lo que existe, que llamamos natural, es tecnológico también. Y el cerebro es una gran tecnología que se realizó y se mejoró. Se hizo una intervención para mejorarlo en el humano hace más o menos 200.000 años, cuando todavía no era necesario y significaba un posible riesgo. Y eso lo ayudó a afrontar todos esos problemas climáticos y eso lo ayudó también posiblemente al exterminio de los pobres neandertales y fue el que reinó en este planeta con este cuerpo de bolucho, sin protección, sin garras, sin nada, pero con esto. De manera que, bueno, es una historia muy compleja y esta no es el argumento de este video, pero yo incluyo el cerebro como una tecnología. Vemos que esta civilización podría confinar el microagujero, si lo crearan, en un campo y usarlo como un reactor compacto. Todo esto es un ejercicio mental especulativo interesante, pero que si existiera esa civilización que pudiera manejar esto, lo podría hacer. Extraería energía estable durante milenios, o sea que podrían viajar por todo el espacio efectivamente. Sería como tener un sol portátil de tamaño de una montaña.
Imagínense. Y entonces muchas historias que nosotros vemos en las narraciones de ciertas poblaciones del mundo que parecen fantasía, seguramente son narraciones que alguien les transmitió de historias de otros lugares, posiblemente, tal vez de lugares fuera de este planeta que llegaron aquí, así como llegó la vida, todo llegó de afuera. Este planeta no se, digamos, no generó en sí mismo, no pienso, aunque pues hay científicos que teorizan que sí, todo se generó aquí, pero en realidad llegó de afuera porque el ADN, el RN, llegó de afuera. Todo lo que llamamos los bloques de la vida para que iniciara aquí llegaron de afuera. Así que es interesante. La vida puede existir en formas tan distintas, amigos, tan distintas a lo que nosotros conocemos que quizás pues no sepamos reconocerla. Podría haber biosferas ocultas también dentro de la Tierra, inclusive, con organismos que no usan ADN y ARN, sino otra química distinta. ¿Es imposible? No. Por ejemplo, si una forma de vida no respira, no produce desechos que sepamos identificar y no tiene ADN, pues para nosotros sería indistinguible de una roca. No la sabríamos diferenciar de una roca, nube o fenómeno físico. Podría estar ahí, frente a nuestros ojos, esta forma de vida y lo catalogamos como naturaleza inerte. Y aquí quiero traer algo que esto me recuerda a algo. Hace poco hice un video sobre ese texto antiguo sumerio, el Lugal-E, un texto en el cual vimos que las piedras no son inertes, tienen personalidad, fuerza y destino. Recordemos que Ninurta no las trata como objetos muertos, sino como seres con roles en el orden cósmico. Para los sumerios, entonces, la materia, incluso la roca, podría tener vida o agencia propia. Lo que hoy llamamos geología, ellos lo percibían como vida cósmica con voluntad. Aquí entra también el mito de Ninurta, llamado mito, que parece una metáfora de una tecnología organización mineral, recordemos las piedras y los cristales, que para nosotros es incomprensible. Entonces, a mí me viene la pregunta, es que estos sumerios siempre aparecen. Cuando yo hablo de tecnología, ciencia, astrofísica, siempre están ellos presentes. ¿Por qué? Entonces yo digo, es que esa gente sabía más de lo que nosotros pensamos. A ellos les llega ese conocimiento a través de lo que ellos llamaban Anunnaki, Dingir. Ellos les enseñaron, ellos les hablaron y es posible que alguno haya salido como Etana, que vio desaparecer la tierra a lo lejos cuando iba en su águila, en, eh, en ese aparato que lo llevaba hacia las moradas de Ninurta. Así que siempre están ellos allí. Lo que pasa es que cuando se habla de ciencia, se desliga siempre los pueblos antiguos, las narraciones antiguas, y mi misión es hacer lo contrario. Yo siempre estoy cosiendo todo lo que está allí en las tablillas sumerias o también en el Tanaj, a veces hasta en los evangelios, lo que está en los libros antiguos, hindúes, lo que está en las narraciones mesoamericanas, americanas, todo eso hay que mantenerlo ligado y no debemos dejarlo a un lado porque precisamente de eso se trata, entender, no separar, porque ahí nos damos cuenta que en el pasado sí circuló sobre la Tierra un conocimiento que para ese tiempo no debería existir porque se supone que ellos no sabían nada de eso. Y si nosotros nos damos cuenta, muchísimas estructuras, muchísimos yacimientos que se han encontrado, ya estaban ahí cuando los pueblos llegaron y se apropiaron. Eso no lo hicieron los pueblos que encontraron allí, eso lo hicieron otros.
son estas llamadas civilizaciones desaparecidas, que hay una historia que nos ha contado y que estamos tratando de rescatar y que a muchos autores la están trayendo también. Es muy importante el trabajo de esos autores por eso, que unos dicen, les vuelvo a repetir, porque es así, unos dicen que eran humanos, otros dicen que no. Eso es la parte más difícil de identificar. Unos dicen que eran reptilianos, otros dicen que tenían forma humana, otros dicen que cambiaban su forma. Podría haber otras posibilidades también, como cascos, como cosas que se ponían para parecer. En fin, es difícil saberlo, pero sí tenemos esas estatuillas con cabezas reptiloides, eh, por ejemplo, en la cultura Ubaid y en otros lugares del mundo y en otras épocas también más recientes, siempre se habló de la gente serpiente, de los serpientes. Hay que tratar de ver, identificar qué es cada cosa. Yo lo que no quiero es como casarme, como matricularme con una teoría y quedarme ahí. Trato de mantener una base para mantener los pies sobre la tierra, pero hay una gran presión, amigos. Yo siento una gran presión. Hay personas que me quieren empujar y hay personas que quieren insinuar que nosotros queremos cubrir, tapar, y no es así, pero no queremos caer tampoco en la manipulación de otros que nos quieren hacer creer ciertas cosas, porque se trata de creer, porque nadie tiene las pruebas. Y asimismo, lo que yo traigo al canal cuando no es comprobado, que es casi todo, cuando no hay certezas, que es casi todo, yo no puedo asegurar que sea así. Al máximo puedo decir, me inclino más hacia esto, me siento identificada hacia esto, pero yo no les estoy imponiendo eso. Cuando hablé, por ejemplo, y es importante, lo estoy alargando el video, les pido disculpas, pero es importante hablar de esto. Cuando hice el video del adenocromo, entonces, pero es que el adrenocromo es real. Miren, yo les traigo, trato de identificar qué es lo que está probado, qué es lo que está comprobado, qué es lo más objetivo posible. Ya de ahí en adelante, todo eso es una teoría, así como la teoría de los antiguos astronautas, también es una teoría. Entonces hay indicios, pero todavía no tenemos las pruebas definitivas. Sobre el adrenocromo, los indicios son que la gente empieza a ver, sí, miren cómo se comporta, es que esto, lo otro. Recordemos que esas personas de la escena musical y los actores, Hollywood, todo eso usan una cantidad de drogas, pues claro que se les cierra un ojo, se les abre el otro, no, no es gente normal, están llenos de sustancias raras, pero que de ahí estén secuestrando personitas pequeñas para extraerles esta sustancia, pues para declarar algo así tienen que mostrar pruebas, porque pues ya eso sería como también una acusación. De manera que pues sería interesante ver las pruebas. Yo hasta ahora he visto muchos videos de personas que hablan del misterio, que acusan de esto a estas personas, pero... Y lo otro es que no hay necesidad de extraerle una sustancia a una persona para, como yo les explicaba en esos videos, estas personas sienten satisfacción con el sufrimiento en sí. Entonces, es como un añadido para atraer público, para escribir una cantidad de libros, para hacer una cantidad de videos y, en fin, yo no quiero caer en ese juego y tampoco quiero ceder ante las presiones porque sé que hay personas que siento que es como que si quisieran que eso fuera real, como si lo desearan de todo corazón que fuera real. Y es la misma pasión que tienen las personas que quieren que sea real el fenómeno ufológico. El fenómeno ufológico, yo considero que existe y que es real por lo que he visto, por lo que percibo. Pero yo hasta ahora no he visto un objeto no identificado. Yo no lo he visto. He visto videos, he leído libros de personas que dan sus declaraciones y digo, esta persona mm,
puede estar diciendo la verdad, en fin. Y habrá personas que sí habrán tenido contacto directo con ciertos archivos y ciertas situaciones, que eso es lo que estamos tratando también de entender, pero no me apasiono hasta el punto de aquí hablar todo el tiempo de ovnis y de porque estamos buscando es la vida inteligente extraterrestre y eso requiere de mucho estudio, de ver qué indicios hay. No estamos yendo afuera con nuestros telescopios, pero podemos ir a ver qué observan otros con sus telescopios. Pero de ahí hacer ya como una especie de activismo por la ufología, pues tampoco. Entonces creo que la gente pues está buscando como una radicalización de ciertas cosas que pues me dicen a mí que soy políticamente correcta por no transmitir esa pasión hacia el adrenocromo, hacia las personas que, hacia este tipo de teorías. Yo lo miro con calma y si yo llego a ver que hay algo que me dice, Marta, te equivocaste porque en realidad sí hay pruebas. Entonces, inmediatamente haré un video con esas pruebas y les diré, miren, hay pruebas. Eso es lo que yo busco en mi canal. No busco ni negar ni asegurar algo sin pruebas. Igual cuando hice el análisis de la esfera de Buga, tampoco me comprendieron algunas personas. Dijeron que yo estaba defendiendo. Yo repito, yo cuando hago ese tipo de videos trato de hacer análisis y yo dije desde el principio, si esto fuera lo que ellos dicen, porque no me consta y yo no he estado ahí, entonces sería esto, esto y esto. Y les hice también unos análisis de cuántos serían los costos, cómo lo habrían hecho. Y luego sí dije que hay que respetar y que hay que aceptar que Maussan está haciendo una labor que también debería ser reconocida solo por el simple hecho de colaborar con las búsquedas y todo. Pero al mismo tiempo dije que su pasión también lo puede llevar a equivocarse y a cometer errores. O sea, parece que no se entiende a veces el mensaje que yo quiero transmitir. Lo importante es entregarlo. Yo lo entrego y sí hay personas que sí comprenden, entonces la comunicación igual es difícil y yo lo sabía desde el principio, desde que abrí el canal, sabía que iba a ser así. Pero me gusta el debate, me gusta cuando la gente con muchísimo respeto me dice, Marta, mira, es que tú no has visto esto, esto y esto, entonces yo voy a ver y miro sus datos, reviso y de pronto digo, no me convence o tal vez tenga razón, pero es bonito debatir con respeto y escuchándonos. Yo también los leo. Yo también los analizo cuando me dicen me dan ciertos comentarios, analizo todo lo que me dicen y lo proceso, porque cuando, como les digo, cuando se comunica con respeto es muy eficiente el mensaje. Cuando no, no se transmite. Y bien, amigos, los dejo con todo esto y no se pierdan la programación de mi Story Channel. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.